Amén. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Contentos? Amén. Yo también estoy muy contenta de que cada uno de ustedes estén acá en este lugar. Le damos la bienvenida a los que son nuevos, a los que nos visitan y a los que ya son de casa. Amén. ¿Por qué no me hace un favor? Párese, saludes, dele la bienvenida a alguno de los que usted no ha saludado. Dígale qué gusto mirarte en la casa del Señor en este día. Amén. Y así pueden tomar su lugar. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 16, 19. ¿Lo tienen? ¿Cuánto trajo su Biblia? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén, yo también la traje. Y lo demás lo traigo acá apuntado, pero la traje, ¿sabe por qué? Porque hay muchos religiosos que dicen, no, ahora hay pastores que pasan a predicar y ni siquiera la Biblia lleva. Nomás para que no digan nada. ¿Verdad? No creo que haya aquí, ¿verdad? Pero por si alguno nos mira allí en las redes. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Y a ti te daré las llaves ¿del qué? Del reino. Fíjese bien, no dice la llave, dice las llaves. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. ¿Cuántos creen esta palabra? Dios nos ha dado llaves que son principios. Son principios tan importantes que muchas veces no le tomamos la validez, pero en la palabra de Dios, Dios nos ha dejado todo escrito para poder ser guiada nuestra vida, ser guiada nuestra casa y ser guiada nuestro ser. Aún Dios dice que la palabra de Dios es medicina. ¿Para qué? Para nuestros huesos, para nuestro cuerpo. ¿Cuántos tienen llaves? A ver, ¿alguien tiene llaves? A ver, enséñame sus llaves. Yo no traigo las mías. A ver, présteme unas. Bueno. Las llaves, ¿para qué nos sirven? Para abrir puertas. Entonces en el reino de los cielos hay puertas, ¿verdad? ¿Y quién tiene las llaves? ¿A quién se les ha sido entregadas las llaves? A nosotros se nos ha sido entregadas las llaves. Mi hermano tiene 2 llaves. Eso quiere decir que no hay una sola llave, sino que hay acceso para otra cosa. Y hay personas que traen bonches de llaves que son para muchas cosas. Entonces así mismo es el reino de los cielos. Hay diferentes llaves para ciertas puertas. Amén. Y nosotros, depende de cada uno de nosotros para accesar a cada una de ellas. Una de ellas, quiero que lo miren. Vamos a ver una de ellas, que es la llave del dar. Si me ayudas en Lucas 6:38. Y a muchos no nos gusta esta llave, ¿verdad? La llave del dar. Pero es la que abre una puerta. ¿Y es la puerta de la qué? De la bendición. De la bendición para nuestras vidas. Dice así: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida que midas serás medido. El dar es la llave para accesar a otras nuevas dimensiones de bendición. El dar de nuestro tiempo, el dar de nuestras finanzas, el dar de tus talentos, el dar de tus dones, el dar una milla extra.
O sea, hay diferentes dar. Muchas veces nos confundimos y decimos, no, es solamente finanzas. No, es dar de tu tiempo, es dar de tu esfuerzo para el reino de Dios. Y como dice la palabra de Dios, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Y con la misma medida, porque con la misma medida con que midas, os volverá a ser. Entonces yo no sé qué tanto usted quiera recibir. ¿Usted quiere recibir poco? ¿Qué tanto quiere recibir? Entonces de mucho. Amén. Si usted quiere recibir poco, de poco tiempo, de poco servicio, de poco. Pero si usted quiere empezar a recibir de Dios la bendición sobrenatural, rebosando, como dice ahí, entonces empiece a dar con amor. Todo lo que usted dé, délo con amor. No lo dé por un sacrificio. No lo dé como, ¿cómo se dice? De mala gana. No lo dé de mala gana. No lo dé forzado, porque si lo va a dar así, no lo dé, quédese con él. Que el que se va a perjudicar es usted. No va a ser nadie más, sino que va a ser usted mismo. No todos están dispuestos. Por eso siempre viven una vida limitada, porque ellos mismos lo están poniendo al reino de los cielos. Se están poniendo límites ellos mismos. En 2 de Corintios 9:6. Ese ya lo vimos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue el que leímos entonces? Santo, se me fue. ¿No lo tienen ahí? Ok, vamos a la Primera de Reyes 17:13 al 16. Mira lo que dice aquí. Aquí nos está hablando del profeta Elías y la viuda. Dice, Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y como él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra que Jehová había dicho sobre Elías. Esta viuda no conocía a Elías. Elías era un extraño para él. Pero ¿sabe qué fue lo que ella hizo? Le dio, no se quedó con eso. Yo no sé ustedes cómo reaccionarían si ustedes no tienen, lo único que tiene para comer en ese día es lo único que usted tiene en sus manos ese día. Y de ahí viene alguien y le dice, démelo. ¿Usted qué haría? Y ahí está para comer sus hijos y era lo único que usted tenía para ese día. ¿Qué haría usted? No lo daría. ¿Por qué? Usted prefiere alimentar a los hijos que dárselo al extraño. Y mire lo que hizo la viuda. Se lo dio al extraño. Ella abrió una puerta ahí.
Ella no dudó, sino que ella confió. Amén. Y accesó a la puerta. Tal vez nosotros no hubiéramos sido bendecidos si no hubiéramos dado nada. Y a ella se le multiplicó. Dios le empezó a multiplicar la harina, le empezó a multiplicar el aceite y tuvo para comer varios más días. Sí, pero nosotros nos hubiéramos muerto. Porque no se hubiera multiplicado. Es lo mismo, nosotros tenemos que empezar a dar. No se quede con lo que Dios le ha dado. No digo esa palabra. No sea ratero. No, de verdad, porque es para su beneficio. No es ni para el pastor, no es para su beneficio, porque Dios está mirando su corazón. Y conforme a su corazón, Dios le va a empezar a dar. Amén. Por eso muchas veces hay veces que estamos tan limitados en la vida, porque nosotros mismos nos ponemos los límites a nosotros mismos. Y no dejamos que la bendición de Dios venga sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, aún sobre nuestros cuerpos, porque empezamos a poner límites y no estamos dando con un corazón, como dice la palabra, con un corazón alegre al Señor. Aún tenemos que empezar a dar tiempo para venir a orar. La oración es tan importante. Aún el tiempo para venir y empezar a escuchar la palabra. Dios mira cada corazón, pero cada cosa tiene un beneficio, y la llave del dar es una de las que nos abren una puerta, y es la bendición. Amén. La segunda llave que yo te traigo ahora es la llave de la oración. La oración es el puente que nos lleva a tener una conexión con Dios. Una persona que no ora está muerta, y donde no hay oración, no hay ¿qué? Poder. Eso está fuerte, ¿verdad? No hay ningún muerto aquí, ¿verdad? No, todos estamos vivos acá en este día. Tenemos vida y le damos gracias a Dios, pero es una de las cosas que tenemos que empezar a hacer, es empezar a tomar el tiempo para orar, porque la oración es un puente, es una conexión. Cuando tú tienes una conexión íntima con Dios, Dios te empieza a hablar a ti personalmente, te empieza a dar guianza, te empieza a dar, aún en los problemas, en los conflictos que uno tiene, cuando uno llega a Dios. ¿Qué pasa cuando usted y su hijo tienen algo que hablar? Hablan, ¿verdad? Y algo que resolver, pero es con la comunicación, es con la que tiene, y la oración es la comunicación que uno tiene con Dios. Ahí uno mira qué tanta comunicación uno tiene con el Padre. Y muchas veces nosotros decimos, no, es que a mí no me habla Dios. No es que no le hable. Lo que pasa es que Dios no le habla a los muertos. Dios le habla a los vivos. Amén. Así es que uno tiene que tener bien afinados sus oídos. En 2 de Crónicas 7:14 dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La razón por qué hay tanto creyente derrotado es por la falta de oración. Nos falta tener más intimidad con el Padre. Por eso es que ahí viene tanto conflicto, tanto problema, y no sabemos cómo solucionarlos. Lamentablemente hay gente que toma decisiones erróneas por no saber escuchar lo que Dios está hablando de su vida, lo que Dios está escuchando
de su alma, de su ser, el propósito por el cual Dios lo ha hecho. Por eso hay tanto suicidio, porque no hay una comunicación con Dios, no hay un encuentro con Dios, y ellos empiezan a tomar la salida que más fácil ellos miran y piensan que es la más fácil, pero no saben que al final de eso hay otra vida, y es una vida eterna. No es una vida momentánea, sino que es una vida eterna. Por eso es tan importante, hermanos, de empezar a tener una comunicación con el Padre, de empezar a tener un diálogo con Él, empezarlo a buscar más de Él, para que Él empiece a levantar el propósito por el cual Dios te ha hecho. Porque yo sé que a cada uno de ustedes Dios lo hizo con un propósito. Amén. Y tal vez muchos no conocemos el propósito por el cual Dios nos ha hecho, pero es por lo mismo, porque no buscamos. Tal vez no estamos buscando lo suficiente, y Dios nos está pidiendo que empecemos a buscar más de Él. La iglesia quiere los beneficios, pero no quiere el sacrificio. Lamentablemente es así. Quiere que le den, y no quiere dar. No quiere sacrificarse. Está el ejemplo de Ana. Ana no podía tener hijos. ¿Cuántos conocen la historia de Ana? ¿Verdad? Ella no podía tener hijos, pero ella anhelaba un hijo. Dice la palabra que ella llegó al templo y oró y clamó y estuvo pidiendo al Señor en oración, en clamor. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Le dio el hijo. O sea que en la oración hay una comunicación con Dios. Ahí la tercera llave es la palabra. Quiero que vayamos a Proverbios 18:21. Dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuestras palabras tienen poder para el bien o para el mal, para bendecir o para maldecir, para edificar o para destruir. ¿Se recuerda de Lázaro? Lázaro murió, ¿verdad? Ya tenía unos días de muerto. Vino Jesús a la ciudad, ¿y qué fue lo que hizo? Habló palabras, le dijo: Lázaro, sal. La palabra tiene poder. Sus palabras tienen poder. Yo te invito a que empieces a hablar palabras de vida. Empieces a hablar palabras de vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Empieza a declarar lo que tú no puedes mirar, pero lo que tú quieres ver. No te dejes sobrellevar por lo que tú estás mirando en la situación, sino empieza a mirar lo que Dios está mirando. Amén. Empieza a mirar más allá y empieza a hablar como si Dios estuviera mirando. Porque muchas veces nosotros estamos pasando por una situación y empezamos a hablar el problema, y es que mis hijos, y es que mi esposo no quiere, y es que el vecino, y es que sí, es lo que hablamos muchas veces. Pero empieza a bendecir el vecino, empieza a hablar: mi esposo es un esposo bendecido, mi esposo, tú es un profeta, empieza a hablar lo que tú quieres hablar sobre tu esposo. Empieza a hablar lo que tú quieres sobre tus hijos. Mis hijos son bendecidos. La bendición de Dios está sobre de ellos. Y Dios va a cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. No le des permiso al enemigo de que empiece a robar tu casa y tu familia. Porque uno puede hacerlo. Uno toma las llaves o uno las deja. Hay otra llave que es la llave de la obediencia.
Esta es otra de las llaves que también es una puerta a la bendición. La obediencia tiene que ser total, no parcial. Esto significa algo inmediato. Muchas veces uno le dice a sus hijos, ¿verdad? Cuando de repente traen un alambre o una llave y la quieren meter en un enchufe. Uno sabe el peligro que va a haber ahí, ¿verdad? Y uno le dice, no, no lo hagas. Y el niño llega y lo hace. ¿Sabes qué es la obediencia? La obediencia es protección. Cuando uno empieza a obedecer, nos protege. Cuando uno empieza a obedecer las palabras que Dios ha dejado, lo que Dios nos ha dicho, nos empiezan a proteger. Vayamos a Génesis 22. Te voy a leer esta versión que es diferente a la que te van a poner ahí. Dice así: tiempos después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, mira lo que le dijo el Señor. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, y ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había dicho. Mira lo que pasa aquí con Abraham. Abraham no estuvo 3 años pensando, diciendo, ay, ¿será que voy? ¿Será que iré o no iré? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Obedeció inmediatamente. Muchas veces el Señor nos está diciendo algo, y yo sé que a muchos nos ha dicho algo, y hasta ahorita no hemos obedecido. Uy. Y esto que no nos ha pedido un hijo para sacrificarlo, como se lo pidió Abraham. ¿Qué haría usted si Dios le pidió un hijo? La pensaría, ¿verdad? La pensaríamos. Abraham no la pensó. Él obedeció sin saber el plan que Dios tenía. Solo obedeció. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y ahí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y dijo a Abraham, Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero. Mira la seguridad de Abraham. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Mientras nosotros obedecemos a Dios, Él se encargará de proveer nuestras necesidades. Pero nosotros tenemos que empezar a caminar confiados en Dios, en que Dios va a proveer, en que Dios te va a abrir la puerta de la bendición. Es solamente que nosotros empecemos a confiar en Dios. Y muchas veces lo que pasa en estos días es que queremos ver primero que Dios nos conteste, ¿verdad? Queremos escucharlo, decir, Señor, contéstame primero, ¿verdad? Porque si tú me estás pidiendo a mi hijo y luego si lo mato, y
yo no había podido tener hijos, ¿sí me entiende? O sea, él obedeció, o sea, él no puso ninguna excusa, sino que él obedeció a lo que Dios le estaba diciendo, porque él confiaba en Dios. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, contestó Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora que de verdad temes a Dios, no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé. Significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades. Mira lo que dice, solamente por obedecer. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Dios le entregó la recompensa por lo que él había hecho, por la obediencia. Otro fue Noé. ¿Se recuerda de Noé? Noé fue obediente a la palabra de Dios. Dios le dice que hiciera el arca porque iba a llover. Lo dijo, hazlo de ciertas medidas, y lo hizo. Ese fue otro hombre que Dios obedeció. Otro fue Jonás. Jonás, Dios le dijo, ve a Nínive. ¿Y a dónde se fue Jonás? A Tarsis. Mira qué bonito. Se fue a otro lugar, ¿verdad? Él fue un poquito así medio, ¿cómo le diríamos acá los mexicanos? Medio cabezón y medio rebelde. Dios le dijo, ve a Nínive, porque Dios tenía un plan. ¿Con quién? Con la ciudad de Nínive. Pero lo que él hizo fue desobedecer a Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Se lo tragó. Pero mire lo que le quiero que usted mire aquí. Cuando uno desobedece a Dios, siempre va a haber consecuencias, ¿verdad? Y uno dice, ay, pero ¿por qué, Señor? Porque uno quiere que Dios haga lo que uno quiere y como uno lo quiere. Y Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja totalmente diferente. Dios le dijo, ve. Cuando uno obedece, la bendición viene, pero él desobedeció y tuvo que sufrir la consecuencia. Se lo tragó el gran pez, fue y lo vomitó allá en Tarsis. Pero la ciudad de Tarsis, cuando él fue y hizo entonces y habló la palabra de Dios a Tarsis, esa ciudad fue salva. Dios tuvo misericordia de esa ciudad porque Dios iba a destruir a todo hombre de allá. Adán y Eva, este era otro que desobedecieron a Dios. Fueron sacados de la bendición que ya tenían. Fueron sacados del Edén. Ahí tenían todo, no tenían que trabajar, no tenían que esforzarse. Dios les estaba dando todo. Pero de ahí fueron sacados, y al salir de la bendición
vivieron bajo dolor y tuvieron que trabajar con sus manos, trabajar arduamente, ¿verdad? Ahí hubo una maldición. Otra de las llaves es la llave de la obediencia. Otra de las llaves es la llave de la alabanza y la adoración. En Hechos 16, 25, 26 dice: Pablo y Silas empezaron a alabar a Dios en la cárcel, y las cadenas de todos los encarcelados se soltaron y las puertas de la cárcel se abrieron. La alabanza y la adoración es una llave muy poderosa. Es una llave donde Dios empieza a obrar sobrenaturalmente sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos. Cuando uno empieza a adorarle al Señor, el Señor empieza a obrar. Yo no sé cuántos aquí tienen necesidades. Yo no sé si tú viniste con una necesidad en tu cuerpo, en tu casa, en tu familia, pero yo no sé cuántos de ustedes vinieron con una necesidad. Pero cuando uno empieza a adorar al Señor, ¿sabe qué es lo que empieza a ver? Libertad, sanidad, restauración. En Colorado Springs, quiero contarte esto, en Colorado Springs, mientras estábamos en un servicio, estábamos alabando a Dios, estábamos en el tiempo de la adoración, y a una hermana le habían diagnosticado un tumor canceroso en su estómago. Y cuando ella llegó al servicio y empezamos a adorar, empezamos a alabar al Señor, ella empezó a alabar y adorar al Señor, empezó a danzar mientras estaba la alabanza. Y ella siguió, estaba tan contenta, pero ella en ese momento ella sintió que recibió la sanidad. Entonces es una de las armas donde empezamos a recibir sanidad, liberación. Y cuando ella fue al doctor, el doctor le dijo que no había nada. No había ni un tumor, no había nada de cáncer en su cuerpo. Pero una de las cosas es cuando nosotros abrimos esa puerta, la puerta de la bendición. Yo no sé cuántos de aquí tienen una necesidad de que Dios les sane su cuerpo, una enfermedad en su cuerpo. Yo te invito y empieza a alabar al Señor, empieza a abrir cada puerta que Dios nos ha dado. Tal vez hay más puertas, pero estas son unas de las puertas que yo miré principales y que son fuertes para empezar a usarlas, para no dejarlas. Tal vez muchos ya tenemos las llaves oxidadas, ¿verdad? Donde nunca las hemos usado, no hemos abierto ninguna puerta y las llaves tal vez ya están ahí oxidadas. Pero hoy en este día yo quiero que tú te levantes y empieces a usar cada una de esas llaves. Empieces a usar. Yo te pido que te pongas de pie. Estírate. Sacúdete. Empieza a sacudir. Yo quiero que empieces a levantar tus manos y empieza a adorar al Señor en esta tarde. Si tú has sabido que una de las llaves es la alabanza y la adoración, y si tú vienes con cargas, si tú vienes con una enfermedad, si tú vienes con problemas en tu casa, empieza a adorar al Señor, empieza a levantar tus manos y empieza a decir: Señor, hoy vengo delante de ti con mis manos levantadas a adorar y bendecir tu nombre. Dele las gracias al Señor, dele las gracias por lo que ya Dios está haciendo. Dele las gracias por lo que Dios ya va a hacer sobre su casa. Empiece a darle las gracias por la sanidad. Empiece a darle las gracias por lo que Dios ya está haciendo. Empiece a dar las gracias. Gracias, Señor, por mi sanidad. Gracias, Señor Jesús, por mis hijos. Gracias, Señor, por mi casa. Hablo, Padre Santo, que todo es alineado conforme a tu palabra, Señor Jesús. Ahora en esta tarde, ahora en este día, Señor Jesús, hablo alineación, Señor Jesús, sobre nuestras vidas. Hablo un sacudir, Señor Jesús, de tu Espíritu Santo sobre esta casa, sobre sus vidas, sobre sus casas, Señor Jesús. Todo lo que había estado, Señor Jesús, ahí, Señor
Señor, estorbando sea quitado. Todo lo que había estado estorbando en sus mentes, Señor Jesús, en sus corazones. Ahora yo hablo libertad, Señor Jesús. Todo yugo, Señor Jesús, es quebrado. Todo yugo, Señor Jesús, toda opresión, Señor Jesús, es quitada. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor Jesús, por la sanidad de nuestros cuerpos. Te damos gracias, Señor Jesús, por lo que tú estás obrando hoy en esta mañana, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Todo bloqueo en las mentes, Señor Jesús, es quitado. Todo bloqueo en las mentes, Señor Jesús, que no permite que la palabra entre, Señor, ahora es quitada en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu, Señor Jesús, de hechicería, de brujería, Señor Jesús, en los hogares, en las casas, ahora se ha desalojado, Padre. Tu palabra dice, Señor Jesús, que todos los que vinieren a ti, Señor Jesús, van a tener libertad, Señor Jesús. Van a tener conocimiento, Padre, de ti. Ahora, Señor, ese conocimiento tuyo venga, Señor, toda ceguera espiritual, toda ceguera, Señor, todo lo que ha venido a cegar a tu pueblo, Padre, se ha quitado, Padre, toda venda, Señor. Yo declaro tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Yo declaro tu bendición. Yo declaro tu fluir, Señor Jesús, en esta mañana. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias te damos, Padre, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor Jesús, gracias.